Mi padre ha venido desde España para unirse a mi vuelta al mundo en moto durante unas semanas y recorrer juntos la Ruta 66. Que por cierto, es la primera vez que viene a Estados Unidos, no sabe inglés, no tiene experiencia viajando en moto, tiene 65 años y no tiene ni idea del dolor de culo que va a tener cuando acabe esto. Ya hemos llegado desde Chicago hasta Oklahoma y hoy entramos en pleno salvaje oeste americano antes de llegar a la mitad de esta Ruta 66. Buenos días, chavales, desde Oklahoma City, el principio del oeste americano. Bueno, ¿cómo va de cansancio? Bien. ¿Bien? ¿Aguanta hasta Los Ángeles o no? Y para repetir. Joder, se está haciendo el chulo aquí delante de la cámara. Bueno, aquí en Oklahoma empieza un poco esta cultura del oeste americano y de básicamente los vaqueros y los indios. Entonces, hoy tenemos dos misiones principales aquí en Oklahoma. La primera es ir a ver una subasta de ganado, que hemos encontrado por aquí, que hay una y que además es bastante importante a nivel nacional. Y la otra, ir a un taller, porque a la moto de mi padre le hace falta el cambio de aceite. Hay que cambiarle el aceite porque le estamos haciendo el rodaje. Se supone que no debemos circular más de 80, pero bueno. Más o menos lo estamos cumpliendo, tampoco vamos tan rápido. Mal hecho. Así que nada, vamos a movilizarnos, vamos un poco lo de la cultura esta de los vaqueros y luego tenemos que seguir la ruta, pero hoy creo que vamos a avanzar poquillo porque ayer avanzamos un puñado de kilómetros. Ya hemos llegado, estamos en el mercado nacional de Stock Yards, donde básicamente venden las vacas, donde venden la ganadería aquí en Oklahoma. Y este, por lo visto, es el mercado techado más grande del mundo o de Estados Unidos, no estoy seguro. Pero la cuestión es que aquí caben muchísimas vacas y que viene gente desde muchos sitios para comercializar las vacas, tanto para venderlas como para comprarlas. Así que nada, vamos a ver cómo funciona esto. No sé si hoy hay muchas vacas o no, creo que hoy no hay muchas, pero lo que se supone que hay es una subasta. O sea, tienen subasta como los lunes y los martes por la mañana. Hoy es lunes, así que nada, vamos a ir a echar un vistazo a ver qué es lo que nos encontramos y a ver cómo funciona esto, porque la verdad que no lo tenemos nada claro. Vamos a ver si encontramos dónde se hace la subasta y nos enteramos un poco del funcionamiento. Bueno, aquí están todos los corrales donde meten a toda la ganadería. Hoy no están para nada llenos, o sea, hoy hay como 4.000 vacas, pero imaginaros esto cuando está lleno, o sea, tiene que haber, no sé, 15.000, 20.000 o muchas más. Y si esto estuviera lleno, tendría que ser impresionante. Entonces, está esta pasarela aquí en medio, que básicamente es para pasear entre los distintos corrales, poder ver la ganadería y luego cada uno tiene un hueco asignado, o sea, cada ganadero que trae a su ganadería tiene un hueco asignado aquí donde pone todo su ganado y luego ya lo llevan a la zona de subasta. La zona de subasta es allí, en ese edificio, y esto, como veis, no es un sitio turístico ni mucho menos, pero nos parecía curioso. Así que nada, vamos a intentar colarnos en la subasta a ver si podemos entrar o no podemos entrar, no tengo ni idea. Conseguimos entrar a la subasta, donde no pasábamos exactamente desapercibidos entre tanto cowboy, pero pudimos enterarnos de cómo funciona esto. Atentos. El ganado viene desde los corrales a la entrada de la zona de la subasta. Entran y empieza el juego. El ganado se queda en la zona para un vistazo rápido. En las pantallas aparecen datos sobre el ganado y sus características. El subastador empieza a cantar números a la velocidad de la luz. Los compradores pujan disimuladamente y el precio empieza a subir hasta que se llega a la puja máxima. Aquí se mueve un mineral que es una locura. Antes os he dicho que hoy se subastaban unas 4.000 vacas. El precio va por peso, así que si de media cada bicho pesa 150 kilos a $5 de media al kilo, estamos hablando que en una subasta pequeña como esta se están moviendo $3 millones. Una locura lo de la subasta, ¿eh? Ya se puede decir que hemos llegado al salvaje oeste.
Y el tío de la subasta, como habla, es que te vuela la cabeza. Es imposible que te hable tan rápido. Yo no entiendo nada de luego. Supongo que va diciendo los precios ahí y la gente lo va entendiendo más o menos. Vaya bicho ese, ¿eh? Es gigante. Hombre, sinceramente, no es la imagen más bonita de ver del mundo y por eso entiendo que no es ningún sitio turístico. Pero bueno, al final lo que es, al final es cómo se comercializa la carne aquí en Estados Unidos, o cómo se comercializan las vacas, para que luego se conviertan en carne, evidentemente. Una cosa más que conocer de cómo es la realidad, básicamente. Habrá gente a la que le guste más y habrá gente a la que le guste menos. Pero bueno, saber cómo funciona nunca está de más. Curioso, ¿no? Y cómo habla el tío es una locura. El espacio que hay aquí para la cubata de ganado es enorme. Pero hoy hay pocas, ¿eh? O sea, hay 4.000 cabezas. ¿Cuántas caben aquí? Aquí caben una locura, ¿eh? Y el dinero que mueven aquí también, poca broma. Bueno, vamos a seguir nuestro camino, que se nos hace tarde. Nos movilizamos de Oklahoma, pero antes que nada tenemos que ir al taller. Hoy, como os decía, el lunes, y los lunes aquí los talleres, la mayoría, están cerrados. Así que por eso no podemos ir a un taller de Aprilia. Pero bueno, me han dicho los de Aprilia que prueben otro, a ver si tengo suerte, y que la cambien otro. Porque el siguiente taller de Aprilia está a 1000 kilómetros, más o menos. Está lejísimo, en Albuquerque. O sea que complicado llevarla hasta allí con el primer aceite. Ya le deberíamos haber hecho el cambio. Nos hemos pasado unos kilometrillos, aunque creo que no mucho. Entonces, bueno, mejor hacérselo hoy. A una malísima que no consigamos hacerlo en este taller, lo haremos en la siguiente ciudad. Pero en ningún caso llegamos a la ciudad en la que está el taller de Aprilia. Así que bueno, vamos a ver si lo conseguimos hacer y continuamos la ruta 66. Está el tiempo regular por allí, ¿no? A ver si no nos pilla lluvia. Vamos para allá. Vamos a ver si por aquí nos pueden ayudar o no. Help us with a quick oil change. On what bikes? Aprilia, but I have the filter. So Vale, parece que nos ayudan aquí. Bueno, cambio de aceite listo. Flipáis la diferencia de precio, ¿eh? O sea, aquí han sido $120 el cambio de aceite y en Alaska fueron 200, pues casi 220 diría yo. O sea, casi $100 más en Alaska que aquí. Cobran mucho más caro la hora allí en Alaska. Y lo malo es que aquí nos lo paga Aprilia y en Alaska lo pagué yo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, seguimos la ruta 66. Hoy vamos a avanzar poquito y vamos a llegar al pueblo donde acaba este primer tramo de la ruta. Y eso hacemos, avanzamos hacia Clinton. La verdad que sin nada muy interesante que ver por el camino. Así que decidimos parar en un museo de la Ruta 66 que hay en el pueblo y que muestra muy bien la capacidad de hacer negocio que tienen los estadounidenses. Hemos llegado a Clinton, que se supone que es donde acaba la primera parte de la Ruta 66. O sea, si la dividimos en tres partes, este, centro y oeste, aquí en Clinton se supone que es donde acaba. Y hemos llegado aquí a este museo de la Ruta 66. Me hace un poco de gracia porque estos americanos es que sacan negocio de lo que sea, ¿eh? Tienen la Ruta 66 histórica tal, montan aquí en el pueblo un museillo, meten 4 cosas y nada, ya tienen aquí todo el negocio montado. Y todo el que está haciendo la ruta, pues nada, pasa por aquí.
Tienen camiones como estos, que están bastante guapos, pero también tienen mierda como esta, con bastante random sin más para rellenar museo, yo creo. Nada, básicamente tienen esto lleno de fotos, de recortes random y algunos cartelillos así con un poco más de historia sobre la ruta, donde te explican un poco. Todo tienen cosas. Negocio. Aquí tienen un negocio sobre todo. La tienda de souvenir para que gaste dinero obligatorio. Nada, tienen de todo. Cenicero, cartelito, parche a $5, hasta pelota de golf tienen. Lo que sea para sacarte el dinero. Cómo le gusta el dinero, Guillo. Vámonos. Buen sacacuarto este, ¿eh? 10 pavillos para entrar. Y tiene 4 mierdas, la verdad. Pero bueno. Seguimos. Seguimos la ruta ahora por la interestatal. Ahora este tramo de ruta va por la interestatal. O sea, esta era la ruta 66 antes. Ahora es la 40. Y por aquí llegamos a un pequeño pueblo donde ahora sí podemos encontrar un lugar mucho más auténtico de la ruta 66. Esto parece más auténtico que el museo. Esto no es un museo, pero podría hacerlo, al menos de carteles. Vamos a entrar porque por lo visto esta tienda es de un colgado que ahora está tocando ahí música. Welcome to America, guys. Thank you so much. How are you, man? Me, I'm great. Yeah? You from Spain? Yeah? How you know that? I have a lot of visitors from Spain. You Yeah. guys can go any place in my building and take photos. Okay. Take all the photos you want. Este es Harley, un personaje que se ha convertido en un mítico de la Ruta 66. Es propietario de este edificio que es el más antiguo del pueblo, que se convirtió en un lugar de paso cuando se creó la 66 y que él transformó en una parada obligatoria para viajeros junto a su difunta esposa. This is the oldest brick building in town. It was built in 1903. It's a city meat market. This is me and my wife Annabelle when we started here in 1986, 39 years ago. And my name's Harley and I'm still here. You're welcome. Bueno, continuamos hacia el oeste. Vamos para Texas. Continuamos por el salvaje oeste americano, ahora sí por plena Ruta 66, con el objetivo de llegar a Amarillo, una de las pocas ciudades de Texas por las que cruza la ruta. Pues hemos entrado a Texas. Vamos a ver qué nos depara este estado. Pero donde se puede seguir apreciando la fuerte cultura western de esta zona del país. Empezamos con Texas y parece también que la ruta empieza a pasar por pueblos más abandonados que en su momento, cuando la ruta estaba en auge, funcionaban, pero ya prácticamente han desaparecido. Y ahora sí llegamos a Amarillo y vamos a buscar un sitio para comer porque estamos muertos de hambre. No hemos comido y son ya las 4 de la tarde. Y aquí vamos a parar a comernos un buen filete. Joder, ¿esto es un pueblo vaquero o qué? Sí, mira, creo que hay un hueco allí enfrente. Hemos llegado a un restaurante típico del oeste, de vaquero diría,
y uno de los restaurantes más famosos de Amarillo, porque aquí venden un filete de 2 kilos. 2 kilos era, ¿no? ¿Cómo? Una hora, porque el filete y la guarnición. Ah, filete y guarnición, que la guarnición es un puñado de cosas. Si te lo comes todo en una hora, te sale gratis. Y si no, lo pagas. Te pones 70 euros. Pues podríamos habernos pedido esto. Tienes que poner la mesa aquí. Ah, ya ves. A ver, vamos a ver. Esta es la mesa, que está aquí como en una zona alta, y es para la gente que se vaya a comer filetón. Y entiendo que ahí le pondrán el tiempo que tienen, ¿no? Para comérselo. 1 hora, por lo visto, tiene. The medium rare. Medium rare for me. Sí. Ese buen filete, ¿eh? Grande, ¿eh? Después de esto vamos a tener que parar, que esto es un día de comida. Esto nos parece mucha comida, pero es poca comparada con el filete de 2 kilos del reto, que mientras estamos en el restaurante se lo empieza a comer este señor. A salad, 3 fried shrimp and a roll. If he does it within the hour, it's $3.99. If he cannot, Y la verdad que más que un filete, parecía un nórdico de invierno. ¿Puede conducir ahora o qué? Estoy lleno. Coño, que me cargo el coche. Me pegan un tiro aquí. Vale, vámonos. Qué harta comer, Guillo. Deberíamos haber pedido un filete para los dos. Y ahora, después de una comida contundente, decidimos hacer noche en Amarillo, con el objetivo de llegar mañana a la mitad de esta ruta 66. Buenos días, chavales, desde Amarillo, Texas. Ya hemos entrado, digamos, en la zona central de la ruta y ya nos estamos acercando a mitad de la ruta 66. Después de arrear a mi hijo durante un buen rato, por fin, parece que nos ponemos en marcha. Tranquilo, pa, hay que ir tranquilo. En la vida hay que ir tranquilo. Tranquilo. Ahí estamos. Menos mal que contamos con 1 hora de diferencia que vamos a ganar cuando lleguemos a Tucumcari, que hay 1 hora menos. Entonces me da la sensación de que hemos salido 1 hora más temprano. Ahí estamos. Nada, chavales, es que sabéis que lo de salir temprano, complicado. Hay que hacer muchas cosas por la mañana, aprovechar el internet. Bueno, mucho lío. Entonces, os voy a contar varias cosas. Como decía mi padre, hoy ganamos 1 hora de tiempo porque en Tucumcari o algo así, no sé cómo se llama, hay cambio de hora. Así que ganamos 1 hora entrando a Nuevo México. Lo cual está bien porque hoy tenemos un puñado de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tenemos que hacer hoy, pa? Eran unos 450 o algo más. Si llegamos a Santa Fe o pasamos de largo y nos metemos directamente al Albuquerque o hacemos las dos cosas. Pues eso, depende de lo que hagamos. No sé si pararemos en Santa Fe o no, o iremos directamente hacia Albuquerque, que es el sitio al que queremos llegar hoy. Le he puesto a mi par aquí un intercomunicador para charlar un poco cuando vayamos en carretera, así podemos interactuar. No lo había hecho antes porque como no está acostumbrado a conducir, no quiere tener distracciones. Yo le he intentado decir que se ponga aquí la radio, se ponga algún vídeo de YouTube, un podcast o algo así, pero no quería. Pero bueno, se lo he puesto aunque sea para que hablemos en algún momento. Yo por la carretera siempre voy escuchando algo, siempre llevo un podcast puesto, música, la radio, lo que sea, pero siempre voy escuchando algo porque si no me aburro. Hoy te vi dar la murga un ratillo charlándote. Y lo enciendes, sí. Espérate, chiquillo, que todavía tengo que poner la maleta y todo. Qué prisa tiene siempre. Tranquilo, pisa, tranquilo. No se puede ir tan acelerado. Bueno, vámonos. Hoy hace fresquito, la verdad. Y hay nube por ahí delante. Esperemos que no nos llueva. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo. Y tenemos la primera parada aquí cerquita. Vamos al Cadillac Ranch. Hace fresco hoy, pa. Hace fresquito, sí. Hostia, ¿has visto lo que tiene al lado? Eso va. Es un aspa de esto de molino de viento, ¿no? Es gigante, ¿no? Grande, sí, es grande. Cómo pega el viento, coño. Ahí pega el viento. Y yo estoy helado, que me... ¡Hey! Cago en la leche.
Por poquito no me hace sándwich el camión y el 4x4, cojones. Encima voy con el espejo este chungo, lo he visto de chiripa. A la derecha, pa. Pues aquí estamos en el Cadillac Ranch, que son 10 Cadillac que están puestos de morro hacia abajo y que, bueno, como habéis visto, están llenos de graffiti. Y lo bueno de aquí, o lo divertido de aquí, se supone que es que puedes pintar tú también los Cadillac. O sea, tienen como spray por ahí, ahora mismo no sé dónde hay, o creo que los ha cogido la gente, porque hay gentecilla por aquí. Entonces tú puedes coger el spray y pintar aquí el Cadillac con lo que tú quieras. No sé si esto está viendo, es pintura acumulada, o sea, parece una capa gordísima. No sé, parece que tienen capa y capa y capa de pintura. Y bueno, esto lo hicieron en 1974. Al principio no estaba aquí, por lo visto, estaba en otra zona de amarillo, pero lo movieron aquí, que parece que es más accesible. Y bueno, es una parada como mítica de la Ruta 66 y supongo que muchos habréis visto fotos, como os decía antes. Bueno, pues vámonos. Ya vamos camino del punto medio de la Ruta 66. Ya casi llegamos a la mitad de camino, ¿eh? Bueno, en teoría sí. En teoría sí, porque la idea es que si nos desviamos en... ¿Dónde? ¿En Whitlow? No recuerdo el punto. Para adentrarnos en la reserva de los Navajos y pasar de ayer al Gran Cañón, el recorrido se alarga. Es correcto. O sea que vamos a llegar a la mitad de la Ruta 66, pero no a la mitad de nuestro camino. A ver, tiempo que tenemos. Vamos chunguísimo de tiempo, lo sabes, ¿no? Ya, que eres un poco lento. Yo solo soy lento por las mañanas, chaval. En la carretera, soy un cohete. Bueno, pa, ¿cómo has llevado esta primera mitad de la ruta? Bueno, bastante bien, bastante mejor de lo que yo pensaba. Estoy haciendo un curso acelerado de conducción de motocicleta a costa de Aprilia. A cambio le estamos haciendo un rodaje a la moto que ni se lo creen. Pues ahora sí, hemos llegado al punto medio de la Ruta 66. ¿Conseguido, padre? ¿Mitad de la ruta? Y así, tras varios días conduciendo desde Chicago, llegamos al punto medio de la Ruta 66. Aunque para nosotros no será la mitad del viaje, porque nos vamos a desviar de la ruta y nos tocarán hacer algunos kilómetros más a contrarreloj. 400, 500 kilómetros más. Para ver algunos de los paisajes más espectaculares de Estados Unidos. Y aún así, intentar llegar a tiempo a Los Ángeles.